Peppa Pig lleva siendo una niña por más de 20 años, ya que su programa es de esos en los que los personajes envejecen muy lentamente. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si la cerdita empezara a crecer? Uno de los primeros cambios en la vida de Peppa será que empezará a estudiar en otra escuela cuando esté un poquito más grande, ya que la escuela de la señorita Gacela aparentemente solo da clases para niños en edad preescolar. En cuanto Peppa entra a la primaria, tendrá que ir a una escuela hecha para niños más grandes. Mientras tanto, George se quedará con la señorita Gacela por algunos años más y Evie empezará a estudiar con él. Ese cambio va a impactar muchísimo a Peppa porque tendrá que acostumbrarse a otro ambiente y a otro maestro. Peppa también va a conocer a muchos niños nuevos, ya que sus compañeros no serán los mismos. Claro que uno que otro amigo que estudiaba con ella en la escuela anterior seguirá acompañándola, como Pedro Pouni y Susie Oveja. Pero muchos niños terminarán en otra escuela, o incluso en la misma, pero no en el mismo salón que Peppa. Además, las clases que la cerdita tendrá serán mucho menos divertidas que las que tenía con la señorita Gacela, ya que las lecciones se volverán más difíciles. ¿Crees que Peppa se acostumbrará a eso o va a odiar la nueva escuela? Es divertido pensar en estas cosas, ¿verdad? Hoy, vamos a hablar de todo sobre el futuro de Peppa Pig. Así que súbete a esta ola. Está comenzando otro episodio de Cinewave. Como los personajes más jóvenes del show son todos niños, algo que nunca hemos visto es que alguien tenga su primer amor. Lo más cercano que tuvimos fue el señor Toro casándose con la señora Vaca, pero eso definitivamente no fue la primera vez que se enamoraron. Solo que, si Peppa llega a crecer, seguro va a enamorarse. Es muy normal enamorarse por primera vez entre los 10 y 13 años. Muchas veces es algo pasajero y tierno, pero sería genial ver a la estrella del show pasando por eso y teniendo que lidiar con sus sentimientos. Y cualquier fan del programa puede imaginar de quién se enamoraría Peppa, de Pedro Pouni, porque mucha gente querría verlos juntos en el futuro. Creemos que, si la cerdita le confesara sus sentimientos, Pedro aceptaría andar con ella y se convertirían en una parejita muy tierna. Pero, en la vida real, es muy raro que alguien termine quedándose para siempre con su primer amor. Es súper común que terminen por alguna pelea, por no llevarse tan bien o incluso por factores externos, como que uno de ellos tenga que mudarse. ¿Será ese el caso de Peppa y Pedro? La adolescencia de Peppa va a ser bastante complicada, tanto para ella como para sus papás, porque es en esa etapa cuando solemos tomar las peores decisiones de todas, ya que nos estamos conociendo a nosotros mismos y pasando por muchos cambios. Y eso no será diferente con la cerdita, que se va a volver mucho más desobediente de lo normal. Eso va a generar muchas discusiones entre la jovencita y sus papás, y como será la primera vez que están lidiando con una adolescente, no será fácil saber cómo tratarla. Peppa, posiblemente, comenzará a sentir celos de George y Evie, que todavía serán niños en esa época. Eso porque Peppa finalmente se dará cuenta de que sus hermanos menores siempre recibieron más atención de parte de sus papás, y eso es cierto. A George le compran muchos más juguetes que a su hermana mayor, y casi nunca lo regañan, incluso cuando hace travesuras, al contrario de Peppa. Y ni hablemos de Evie, ¿verdad? Ella es totalmente adorada en los episodios actuales, y eso seguirá así por muchos años. Además de todo eso, Peppa podría terminar haciendo amistad con algunos adolescentes aún más rebeldes que la llevarán por el mal camino. Claro que eso traerá muchas consecuencias malas y hará que la cerdita se dé cuenta de que se pasó de la raya y necesita volver a comportarse bien. Avanzando al final de la adolescencia y al inicio de la vida adulta, veremos a Peppa preparándose para otro gran cambio en su vida, porque va a entrar a la universidad. En lugar de estudiar solo materias generales como en la escuela, Peppa va a estudiar específicamente para poder trabajar en el empleo de sus sueños. La rutina será mucho más pesada que en la escuela, sobre todo si tiene que mudarse a otra ciudad para asistir a clases, lo cual es muy posible, ya que no todas las ciudades tienen universidad, y puede que ese sea el caso de Pepatone, por no ser una ciudad muy grande. Además, las materias en la universidad son mucho más complicadas, sin contar con las muchas investigaciones que va a tener que hacer y todo lo demás, pura cosa difícil y agotadora. Pero nada de eso va a impedir que Peppa cumpla sus sueños, porque ella es muy decidida y el programa jamás transmitiría un mensaje pesimista para los niños. ¿Te gustaría ver a Peppa crecer? Si sí, comenta aquí abajo con el hashtag crecer. ¡Adiós, infancia! Ah, y si te estás preguntando qué trabajo quiere tener Peppa, tranquila o tranquilo, porque te lo vamos a contar en un momentito. Pero antes, tenemos que hablar de cuál será el primer trabajo de Peppa. Ella no va a quedarse sin empleo mientras esté en la universidad, sobre todo porque le tomará años terminar su carrera. Mientras tanto, nuestra querida cerdita va a trabajar en un empleo de medio tiempo para ganarse una lanita básica. Imaginamos que será algo sencillo, como empleada en una cafetería o local de comida rápida. Otra opción es que reciba ayuda de la señorita Coneja, que tiene decenas de trabajos, y se convierta en una pasante que atiende las llamadas telefónicas de la señorita Coneja. Pobrecita, debe recibir muchas llamadas. Será un trabajo algo estresante y movido, pero no hay problema, porque será temporal. En esta etapa adulta de la cerdita, todo va a cambiar. Tanto así que dejará de vivir con sus papás para mudarse a un departamento con su mejor amiga, Susie Oveja. Las dos van a dividir los gastos del depa con los sueldos de sus trabajos de medio tiempo, lo cual será suficiente para poder salir adelante por su cuenta. Pero ahí está el detalle. Se quieren un montón,
pero también son bien tercas cuando quieren y solían discutir seguido cuando eran niñas. Creemos que eso seguirá ocurriendo cuando sean adultas y vivan juntas, lo cual va a generar momentos muy divertidos. Por suerte, siempre se reconcilian al final. De lo contrario, Peppa tendría que regresar a casa de sus papás en algún momento. Algo que también nos encantaría ver sería que Peppa decida sacar su licencia de conducir. Tiene mucho sentido, ya que sus papás tienen un carro y ella verá que es algo necesario ahora que no puede depender de ellos todo el tiempo. Claro que, con esa edad y trabajando medio tiempo, puede que Peppa no logre comprarse un carro tan pronto. Aunque sus papás tienen muy buena estabilidad económica, si le echan una manita, Peppa no tendría tantas dificultades para lograrlo. Solo que ya sabemos cómo es la protagonista del show. A veces es muy orgullosa. Si sigue siendo así cuando crezca, puede que rechace cualquier ayuda solo para comprarse el auto con su propio dinerito sudado, lo cual puede tardar, pero va a lograrlo si sabe ahorrar bien. Después de terminar la universidad, Peppa, que ya tendrá unos 25 años, finalmente conseguirá el trabajo de sus sueños. Y ahora sí, nada de secretos. El trabajo que va a tener Peppa será enfermera. Eso es algo que ya ha sido teorizado por algunos fans, porque la cerdita suele jugar a ser enfermera con Susie. Además, Susie Oveja admite que quiere dedicarse a eso en el episodio When I Grow Up. Peppa, por su parte, había dicho que no sabía en qué quería trabajar, pero muy bien podría dejarse influenciar por su mejor amiga para entrar en ese mismo campo. ¿Te imaginas si terminan trabajando juntas en el mismo hospital, echando chisme en la hora del almuerzo? Y otra pregunta, ¿ya pensaste en hacer clic en el botón de suscripción para recibir todos los días nuestros videos sobre tus caricaturas favoritas? Es una gran idea. Hazlo con confianza. Nos vamos a entender muy bien. A pesar de todo lo que vivió hasta ahora, ir a la universidad o convertirse en enfermera no fueron los momentos más importantes en la vida de Peppa. Ese lugar lo ocupa un evento que sucederá cuando ella tenga unos 30 años, su boda. Aunque sería muy lindo imaginarla casándose con Pedro Pouni, creemos que el noviazgo que tuvo con su viejo amigo fue solamente una etapa. Ambos pensaban que iba a ser para siempre, pero no funcionó y terminaron siendo solamente buenos amigos después de eso. Con el paso de los años, Peppa salió con algunos otros chicos, pero ninguna de esas relaciones funcionó, algo muy común en la vida real. Eso fue hasta que se enamoró de un compañero de trabajo en el hospital, alguien totalmente afín a ella. Esta vez, las cosas fueron avanzando hasta que inevitablemente se casaron y compraron una casa para vivir juntos. Y no mucho tiempo después, Peppa pasará por otro gran cambio en su vida. Porque, al igual que pasó con su mamá hace muchos años, ella va a descubrir que está embarazada. Creemos que no será una gran sorpresa, ya que Peppa ya había planeado tener un hijo con su esposo después del matrimonio. Sin embargo, todos sabemos que el proceso del embarazo no es nada fácil, y por eso ella tendrá que ausentarse del trabajo por unos meses gracias a su licencia de maternidad. En ese momento, Peppa va a necesitar el apoyo de todos los miembros de su familia, de sus papás, de su amiga Susie, de sus hermanos y, sobre todo, de su esposo. Pero, al final, todo va a salir bien. Después del parto, conoceremos al primer hijito de Peppa, un cerdito llamado Snuffle. Ese nombre será un homenaje a Peppa Pig, ya que su nombre real es Snuffle. ¿A poco pensabas que en su acta de nacimiento decía papá? A pesar del nombre, creemos que Snuffle va a parecerse más a George, siendo un niño muy hiperactivo y juguetón. Y no estará solo por mucho tiempo, porque Peppa tendrá otra hijita tiempo después, Dottie, que recibirá ese nombre en honor a la tía Dottie, hermana de Mamá Pig. Hasta nos imaginamos a Peppa queriendo ponerle el nombre de su mamá, pero que Mamá Pig le diga que mejor le rinda homenaje a Dottie. Si la serie de Peppa continuara hasta este punto, ella básicamente tomaría el lugar de Mamá Pig y sus hijos se convertirían en los nuevos personajes principales. Sería muy emocionante verla crecer hasta llegar a ese papel. Avanzando muchos años en el futuro, Peppa llegará a un momento de su vida en el que será lo suficientemente mayor como para jubilarse. Sus hijos ya serán adultos, Susie también estará por jubilarse y, lo más importante, los abuelitos y los papás de Peppa habrán fallecido por la edad. En ese punto, la cerdita finalmente tendrá su merecido descanso y pasará los días en casa platicando con su esposo y dedicándose a sus pasatiempos. Susie la visitará a diario y quienes también estarán muy presentes serán sus hijos, que en ese momento estarán en la universidad. Después de algunos años más, ellos también tendrán sus propios hijos que irán a visitarla de vez en cuando. Y en esos momentos, Peppa siempre recordará cuando sus papás la llevaban a visitar a sus abuelos. Ese es el ciclo de la vida y todos nosotros también vamos a pasar por eso. Si quieres seguir divirtiéndote con nosotros, solo elige uno de los 2 videos que dejamos en tu pantalla. Gracias y hasta la próxima.